Hola, ¿cómo están? Soy Juan Manuel Fraga, soy un médico sin bata y hoy voy a platicar de algo que me está preocupando muchísimo, que estoy volviendo a ver después de lo que pasó en México también en 2009, y es esto que yo llamo la otra epidemia que va después del COVID-19. Así es que quédense y platicamos de eso. Hola, pues aquí estoy hoy, que es 11 de marzo del 2020, para platicar ahorita desde Querétaro, en México, sobre el COVID-19 y lo que está pasando por acá. El día de hoy recibí muchísimas llamadas y WhatsApps y mensajes para preguntarme si era verdad que había sucedido el primer caso confirmado de coronavirus en la ciudad. Y efectivamente así fue, pero me preocupa que esto la gente no esté tomando la dimensión necesaria. Todos espero que para este momento sepamos que la infección por COVID-19 pues va a ser una infección bastante común este año en todo el planeta. Si en un país hay gente que viaja, si en un país hay gente que migra, tarde o temprano la infección va a llegar. Es decir, nada que hagamos ahorita va a servir para parar esta epidemia. Lo que sí podemos hacer es hacer lo necesario para frenar la velocidad con la que avance, de tal manera que los sistemas de salud de los diferentes países no se vean tan afectados por un volumen grande de personas enfermas al mismo tiempo. Entonces, para lograr esto, la responsabilidad es de todos. Pero un problema grave es que también la gente se desinforme y empiecen a sufrir estas cuestiones como de histeria masiva, pánico, paranoia, y empiecen a tomar conductas que sean más dañinas en otros ámbitos. Las compras de pánico, las vacunaciones innecesarias. Vaya, la vacuna es muy útil y es muy necesaria, pero el momento para vacunarse era hace meses, ¿no? Y además no hay vacuna contra coronavirus, no hay tratamiento contra coronavirus. Hay tratamiento contra otras infecciones respiratorias que en este momento son incluso en países y en lugares como México más frecuentes. Estoy hablando hoy, 11 de marzo del 2020. No sé dentro de unas semanas cómo esté el tema, pero para eso sí hay tratamiento, y de ahí la importancia de tener un buen diagnóstico. Ahora, por otro lado, tenemos la responsabilidad de no propagar una epidemia, o de ayudar a que la epidemia que ya está en puerta, ya empezó, no se propague tan rápidamente, para que precisamente no saturemos los hospitales. Esa es la información importante, pero en este momento no sabemos tanto sobre las condiciones de la enfermedad como para asegurar información que está rondando por ahí en las redes sociales. Por ejemplo, el día de hoy me mandaron tablas donde comparaban los síntomas de coronavirus versus otras infecciones. Es probable que sí en el tiempo sepamos diagnosticar de manera diferenciada solo con el cuadro clínico una infección de otra, pero hoy por hoy lo único que nos permite diferenciar una infección respiratoria común de una influenza, de una infección por coronavirus, de una infección por bacterias, son las pruebas específicas, no los síntomas del paciente, ya que aunque sí hay síntomas que predominan en una u otra enfermedad, no se puede generalizar el cuadro clínico a todos los pacientes, y por lo tanto no podríamos diferenciarlo en el 100% de los pacientes. Así es que al día de hoy, marzo del 2020, ya sea que la información venga de Europa, de China, de Asia, de donde sea, si están hablando de un cuadro clínico diferencial basado simplemente en los signos y síntomas entre las diferentes infecciones respiratorias, no es real, no le hagan caso, porque entonces quizás ganen una falsa confianza y estén saliendo creyendo que no hay ningún peligro. Repito, la influenza, el coronavirus y otras infecciones respiratorias, en este momento es bueno que evitemos el contagio de todas. Entonces las medidas generales aplican igual para todas. No hay necesidad de tener un diagnóstico diferenciado, excepto para saber, en el caso de la población, para usted o para mí que estamos en la calle, saber qué tratamiento es el que se requiere, o en el caso de coronavirus, las medidas generales epidemiológicas de aislamiento, pero nada más. Sobre la gravedad de la pandemia no hay más información que la oficial. Nadie está ocultando información, nadie está con la necesidad de ocultar las cosas, porque esto saben todos que va a crecer tarde o temprano y va a continuar, y esconder la información no tiene ningún caso. Entonces
utilicen únicamente las fuentes oficiales de cada gobierno para saber esto. El esfuerzo ahora es global y entonces la transparencia es importante entre todos los países. Todas las noches están saliendo reportes epidemiológicos en todos los países. Creo que esa es la mejor información y no la que se divulgue por redes sociales. En cuanto a las medidas de prevención y mitigación, ya las hemos ensayado en el pasado. Son las mismas que para influenza, son las mismas que para infecciones respiratorias. Lavado de manos, no tocarse la cara, el cubrirse cuando se tose o se estornuda, limpiar las superficies, aislarse cuando alguien tiene una infección respiratoria, usar cubrebocas cuando alguien tiene la infección respiratoria, lavarse las manos con más frecuencia si tiene infección respiratoria y básicamente ser responsable en este sentido. Si los síntomas son leves, de todos modos no vaya a trabajar. A lo mejor usted tiene síntomas leves, pero esa misma infección podría ser grave en alguien más. No vayan a la escuela. Por el lado de las empresas, por el lado de las escuelas, pues tomar las medidas necesarias para que o se puedan continuar las actividades a distancia o simplemente no se le penalice o al estudiante o al trabajador por no acudir al sitio de estudio o al sitio de trabajo. En cuanto al tratamiento, al día de hoy es un virus recién descubierto. Bueno, no, es un virus que se conoce, pero no se conoce tratamiento para el virus. No hay tratamiento mágico, no hay vacuna que si te la pones hoy, mañana te vaya a servir para prevenirlo. Entonces, ya hay por ahí charlatanes ofreciendo tratamientos o vacunas para prevenir el coronavirus. Eso no es verdad. Los tratamientos para las demás enfermedades siguen siendo los vigentes, los actuales. Efectivamente, vamos a ir descubriendo tratamientos poco a poco, pero repito, acérquense a los profesionales de la salud o acérquense a las autoridades sanitarias para saber cuáles son los tratamientos que están siendo probados y autorizados y reconocidos como útiles. Mientras no tengamos suficientes casos para medir el impacto de un tratamiento, no sabremos si el tratamiento es útil o no. Y los casos, digamos, ahora donde hay más volumen de casos, pues es en estos países de Asia y Europa que todos están escuchando, donde pues se está probando a marchas aceleradas, pero no hay información oficial. A partir de que yo veo la información en redes sociales o que veo la información en redes de WhatsApp o que veo la información sin un autor, sin una referencia bibliográfica, sin eso, yo ya dudo de eso. Y generalmente si copio y pego el texto en Google encuentro rápidamente que la mayoría de las notas o son falsas o son parte verdad y parte falsas, lo que se presta más confusión entre la población. Repito, apéguense a lo que las autoridades dicen en páginas de internet oficiales. Hay un montón. Si no confían en las de su propio país, vean las de los otros países, verán que las recomendaciones son similares y no es que idénticas. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, efectivamente se habla de que hay que se transmite fácilmente a muchas personas, eso ya lo sabemos. También sabemos que el 85% de los casos van a ser leves, pueden ser más, que el 15% de los casos serán más o menos graves, 5% críticos, y que hay una mortalidad entre el 1,5 y 3%. Sabemos que en unos países ha sido más alta que en otro, y es probablemente por esto que explicaba al principio de la velocidad con la que se propaga la infección. Si hay un volumen grande de personas enfermas y hay una capacidad limitada del sistema de salud de un país, obviamente la mortalidad va a aumentar ahí, no porque sea más infeccioso en ese país el virus, sino porque la capacidad de atender a las personas está limitada. Entonces, si logramos que los casos sucedan con más lentitud, que los contagios sean lentos, entonces la capacidad de los sistemas de salud será más que suficiente para atender a la mayoría de los casos con bastante buen pronóstico. En los países con mejor pronóstico la mortalidad ha sido bastante baja en todos los grupos de edad. También reconocemos que hay grupos más vulnerables, los ancianos, los diabéticos, los pacientes con inmunocompromiso, los pacientes con cáncer. En esos casos hay que tener precauciones adicionales para evitar el contagio. Entonces, pues si conocen a alguien que está en un grupo vulnerable, pues también tengan el doble de precaución al acercarse a estas personas. Entonces, mi recomendación es que siempre utilicen fuentes de información confiables, siempre utilicen algo que tenga fundamento, que tenga referencias bibliográficas, que tenga el enlace de preferencia o a una revista científica, a un documento oficial del gobierno, pero por favor no difundan información sin estas referencias, porque entonces lo que estamos promoviendo es a lo que yo le llamo la segunda epidemia, que probablemente es más grave.
Miren, nada más por dar un ejemplo, yo soy solo un médico y hoy se confirmó un caso en mi ciudad y yo recibí más de 100 mensajes para preguntarme si era verdad. Si todos los médicos de la ciudad recibimos más o menos ese número de mensajes, entonces estamos hablando de que prácticamente toda la población del estado se dedicó a preguntarle a sus médicos si realmente es que había un caso y creo que el impacto es menor. Si esta persona está aislada y está en su domicilio, no va a afectar a ninguna otra persona. En lugar de eso yo les sugiero pues que tengan las medidas de precaución que ya se están recomendando y no hace falta conductas adicionales. Concéntrense en lo elemental, que es la higiene y el aislamiento, y creo que eso pues va a ayudar a que el tema de la epidemia sea mucho menos dañino para la comunidad. Cuando hablamos de desastres hablamos de varias etapas, la de prevención, la de preparación, la de mitigación y la de respuesta. Estamos en una etapa ya de respuesta y mitigación, ya no estamos en una etapa de prepararnos porque ya está aquí, ni en una etapa de prevención porque esas etapas ya vinieron en el pasado. Si ustedes no se vacunaron contra influenza en el pasado, pues ahorita en este invierno pues están pudiendo tener tanto coronavirus como influenza, y eso pues fue algo que pudieron haber prevenido en el pasado. Si ustedes sí se vacunaron, el riesgo pues será menor de tener las dos enfermedades en este año, y eso pues les mejora el pronóstico. Si ustedes en este momento quieren vacunarse, de nada les va a servir y probablemente no sea una decisión tan saludable. Eso pues también tendríamos que verlo. Pero lo que sí es importante es que sepan que lo que sí podemos hacer es reducir la velocidad con la que avance esta epidemia, de tal manera que nosotros, los profesionales de la salud, los hospitales que están a su servicio, los consultorios, tengan la capacidad de responder a las personas graves. De entrada, si ustedes no están teniendo fiebre de más de 38 grados, no tienen dificultad respiratoria, no tienen ninguno de estos problemas, es muy probable que o tienen un cuadro leve de una infección respiratoria común y corriente, o cuando esto avance más, probablemente sí tengan el coronavirus, pero en un cuadro leve. Entonces no hace falta hacer más, aislarse, cuidarse, evitar que otros se contagien y entre todos tener una mejor respuesta. Tenemos con algunos colegas de aquí de Querétaro, preparamos un teléfono en WhatsApp precisamente para que pues puedan ahí tener acceso a fuentes de información confiables. Se los voy a escribir aquí abajo, pero es en México, que es la alada internacional, es más 52, es 442-829-0996, más 52 442-829-0996, donde, aunque no es información oficial, hay enlaces a la información oficial de México, que seguramente las autoridades estarán actualizando. Nosotros también vamos a estar tratando de actualizar, y por medio de una serie de preguntas y respuestas el mismo WhatsApp les va a ir respondiendo si se trata de un caso sospechoso o no, como para orientación. Repito, es solo para orientarlos, no para hacer un diagnóstico o para que ustedes tomen ninguna decisión, pero por lo menos para que tengan información. Intentaremos irle agregando información gubernamental, incluso de otros gobiernos, de otros países, para que pues tengan acceso a información confiable y que lo puedan compartir. Y si ustedes son médicos, pues probablemente quieran darle este número a sus pacientes, pues para evitar tener que estar respondiendo de uno en uno todas las dudas, porque en general son dudas similares. Pues les agradezco a todos, sigo a sus órdenes, soy un médico sin bata, Juan Manuel Fraga, y nos vemos en el próximo video. Chao.